Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Se oye por ahí un ladrido de perros. Ah, bueno, porque sí se oye muy fuerte. Uy, no, así. Si pudieran, eh, yo creo que si pudieran desconectar el micrófono y entonces, y así a la hora de hablar, pues ya se conecta para que no se escuche ese ruido, ¿no? Porque si no, sí no nos podemos comunicar porque soy demasiado fuerte. Bueno, bueno, pues muy buenas noches. Pues en lo que se incorporan tus demás compañeros, podemos ir platicando algunas cuestiones relacionadas con las actividades de este módulo, que lamentablemente en la sesión anterior no pudimos realizarla, que era el inicio, y por algunas cuestiones ahí técnicas fue imposible, ¿no? Que nos pudiéramos comunicar más que de una manera un tanto indirecta, y eso pues sí no es lo apropiado. Entonces pues ahorita afortunadamente parece que sí ya hay más, se puede uno comunicar de una manera más directa, ¿no? Y más sin tantos problemas. Siempre estas cuestiones de repente le juegan a uno una mala pasada, ¿no? Y entonces pues lejos de ayudarnos a veces a la comunicación, a veces es todo lo contrario, ¿no? Pero este, cuando funcionan, pues perfecto, ¿no? Porque nos podemos comunicar muy bien, ¿no? Este, pues me gustaría que originalmente la idea en la sesión anterior que no sé, que sí se hizo, pero que no nos pudimos contactar adecuadamente, era que tuvieran un panorama, ¿no? De más o menos de conjunto de lo que de las actividades que se van a realizar, que se están realizando ya en el módulo, de la dinámica de trabajo, que situaran algunos aspectos, ¿no? Particulares y algunas novedades que también hay en este módulo, ¿no? Eh, una de las cosas, bueno, de las primeras novedades es que, de hecho, creo que ustedes todavía estuvieron trabajando en el foro de dudas académicas, ¿no? Y el foro de dudas académicas ya para este módulo desaparece prácticamente y aparece otro espacio de comunicación que se llama Aprendiendo Matemáticas y que pareciera que por el nombre pareciera que se trata de un espacio en donde estrictamente se va a hablar de matemáticas, ¿no? Sin embargo, no es tan así, ¿no? Es un espacio, este espacio vendría a ser como el foro de dudas académicas, nada más que aquí se pone más el énfasis en una cuestión que es de los cambios, es que las dudas que se tengan de cada una de las actividades que se están realizando, que la idea es de que se canalicen en este espacio, ¿no? Que ya no tanto que se traten de manera tan individualizada a través pues de la mensajería, ¿no? Que son los espacios que tenemos de comunicación, sino que la idea es que en el foro de Aprendiendo Matemáticas, ahí se expresen, ¿no? Las inquietudes, las dudas, las aportaciones diversas, ¿no? La retroalimentación,
que se dé ahí, ¿no? Principalmente. Y que bueno, que no necesariamente tiene que hablarse de problemas matemáticos, ¿no? Sino de aspectos diversos que tienen que ver con la actividad y que se incluye también lo matemático, pero no va a ser lo único, ¿no? Sino también otros aspectos de la propia dinámica del módulo, ¿no? Pues el módulo ustedes ya hicieron varias actividades, ya tuvieron, digamos, oportunidad de poder introducirse, dijéramos, en algunos aspectos de la temática de la que trata, ¿no? Fundamentalmente es ver cambios, ¿no? Es estar observando los cambios que ocurren en determinados procesos sociales, ¿no? Específicamente estamos tratando con temas que tienen que ver con población y con algunos agregados económicos, ¿no? Algunos datos económicos, de crecimiento económico, algunos referentes que nos ayudan a entender cómo crece la economía y establecer esa relación entre economía y población, ¿no? Ese es uno, digamos, uno de las grandes temáticas que incluye el módulo, ¿no? Y de manera más específica, pues vamos a hablar, de hecho ya hemos visto aspectos que tienen que ver con migración, ¿no? El fenómeno migratorio es parte del análisis de la dinámica poblacional, ¿no? Familiarizarnos con los elementos básicos para hacer un análisis de población, ¿no? ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta cuando se hace un análisis de población, ¿no? ¿Qué factores estamos midiendo? ¿Qué elementos estamos cuantificando? ¿Y cómo los cuantificamos, ¿no? Para poder comprender esos cambios, tener un dato que nos permita analizar los cambios que se operan en la dinámica poblacional y en la dinámica económica fundamentalmente, ¿no? Entonces, en el caso del fenómeno poblacional, de la dinámica poblacional, son tres grandes, digamos, elementos los que entran en juego, ¿no? Son los nacimientos, las defunciones y el saldo migratorio. Son tres aspectos centrales que están, que la medición, digamos, de esos tres grandes apartados nos permite identificar cantidades, ¿no? Hay que ubicar que el análisis demográfico no es nada más decir que una población creció en tanto por ciento, ¿no? En un periodo determinado, porque hubo más defunciones o porque hubo más nacimientos o porque hubo más migración, ¿no? Porque hubo más emigración que inmigración. Eso es nada más situar, esos elementos nos ayudan a situar el problema, pero no explican la dinámica del crecimiento poblacional. Para, para entender cómo crece la población, por qué crece de una determinada manera, hay que ubicar los factores que están incidiendo en la dinámica poblacional, que ese es otro elemento, ¿no? Que hay que agregar al análisis de la demografía, ¿no? Por un lado, saber situar los elementos centrales, que son nacimientos, defunciones y el saldo migratorio, ¿no? Tres puntos. Y luego explicar, sacar el dato, obtener los valores de esas relaciones de nacimientos, defunciones y saldo migratorio. Y una vez obtenidos los valores, o sea, los datos cuantitativos, pues ya analizarlos, ¿no? Sobre esa base eso nos ayuda a tener a establecer una base de datos empíricos, una base que se le llama, podemos decirle, como una especie de evidencia empírica, sobre la cual vamos a asentar el análisis que queremos hacer sobre población, ¿no? Ya para saber por qué crece o por qué decrece o por qué se estanca la población, tenemos que introducir a esos elementos que hemos obtenido en primera instancia, como un primer nivel, en ese primer nivel que ya obtuvimos esos datos. El segundo nivel ya es explicarlos encontrar las razones de los porqués, ¿no? ¿Por qué creció y por qué no creció? ¿O por qué se estancó? Pues ahí tenemos que ubicar que los factores que están incidiendo en la dinámica poblacional
tienen que ver con factores culturales, con factores educativos, con factores que tienen que ver con el sistema de salud, ¿no? Con factores económicos también, en un cierto sentido, y conjugar esos elementos, relacionarlos unos con otros para explicar por qué la dinámica poblacional se da de una determinada manera en un lugar determinado. Los datos que se han ya consultado hasta ahorita, podemos decir que nos arrojan una información muy que nos indica que la dinámica poblacional en el país es heterogénea, ¿no? No crece al mismo, no todos los estados crecen al mismo ritmo de crecimiento. Hay un promedio nacional, ¿no? Que es la media nacional de crecimiento, pero dentro de esa media nacional, ya particularizando, cuando hacemos el análisis específico de algún estado, Morelos, el Distrito Federal o Jalisco, Nuevo León, Tlaxcala, etcétera, ahí vamos a ver que las dinámicas poblacionales están diferenciadas y obedecen a un conjunto de factores. Algunos coinciden y otros no coinciden. Entonces, la dinámica poblacional, el estudio de la dinámica poblacional requiere de tener esos referentes y también partir de la idea de que no hay un modelo único de crecimiento poblacional, que no existe un patrón, dijéramos así, único, conforme al cual crezca la población, sino que es bastante heterogéneo y diverso. Entonces, el dato cuantitativo y la herramienta que utilizamos para obtener un valor, un dato, nos ayuda a tener una base empírica para hacer el análisis demográfico. Lo mismo es con las variables económicas, ¿no? Si estamos analizando el crecimiento económico, bueno, ¿qué datos es el que tomamos? Así como para analizar la población tomamos en cuenta nacimientos, defunciones y saldo migratorio, también en la parte económica hay herramientas y datos específicos que nos ayudan a entender cómo crece la economía de un país. Entonces, un indicador que vamos a estar trabajando aquí es el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto. Entonces, ese Producto Interno Bruto es una medida de contabilidad nacional que nada más nos ayuda a cuantificar, que nada más nos da un dato, nos da un primer dato de cuánto creció una economía en un periodo determinado. Es como un corte que se hace de un año, hay veces que son de 3 o 6 meses, o de un año. Y se toma como referencia los precios, digamos, la producción y el precio de esa producción que se obtuvo en un periodo de tiempo determinado, tomando como referencia los precios de un año base, ¿no? Se comparan con los precios de esos bienes y servicios que se generaron en un periodo determinado a partir de digamos, de un criterio que se establece de decir, bueno, vamos a comparar los precios de este periodo con los precios de tal año para establecer el precio de los bienes y servicios que se produjeron en un año determinado en el país, ¿no? Entonces, es una medida de cuantificación que nos permite saber cuánto creció o cuánto si pudo haber no crecido o se pudo haber estancado, ¿no? Ahora, el tipo de población que está involucrada, digamos, en este indicador del PIB, no es toda la población, sino es la población económicamente activa, es la que participa. La población económicamente activa es la que participa en actividades económicas, digamos, formales, en donde las personas que están participando en esas actividades, pues lo hacen a través de un salario, ¿no? Entonces perciben un salario, un ingreso a través de esa actividad. Ese dato es cuantificado y es registrado en las cuentas nacionales, ¿no? Pero no se toma en cuenta al conjunto de la población. Eso es importante, digamos, entenderlo, porque uno de los puntos una de las actividades integradoras que van a realizar en esta semana tiene que ver con la relación que hay entre el PIB y crecimiento demográfico, ¿no?
Se dice, bueno, establezcan qué relación hay entre el PIB y el crecimiento demográfico, ¿no? Generalmente no hay ninguna relación, ¿eh? O sea, realmente no hay ninguna relación. Y aquí hay que aclarar algunos equívocos que hay sobre esta relación entre actividad económica y población. Hay una idea que ha, digamos, ha adquirido cierta influencia en algunos medios, ¿no? Y se toma ya casi como una verdad el hecho de que hay un planteamiento, un enfoque, hay un enfoque sobre este problema de relación entre el PIB y el crecimiento demográfico que dice que, que la dinámica de población, la población crece a un ritmo geométrico y el crecimiento económico es a un ritmo aritmético. De tal manera que estas dos formas de crecer, pues obviamente que no llegan al mismo nivel, ¿no? La economía crece menos, porque crece de manera aritmética, de manera secuencial. En cambio, la población, según este enfoque, se multiplica exponencialmente. Y entonces su crecimiento es geométrico, de tal manera que siempre hay unos bienes y servicios limitados, escasos y limitados, que no alcanzan, no son suficientes para ese exceso de población que se va creando, como una especie de exceso de población que se crea, y que entonces ese exceso de población, esa superpoblación, es la que genera que haya pobreza, porque pues hubo demasiada gente, está naciendo demasiada gente y no hay suficientes bienes y servicios para satisfacer esas necesidades. Y esto se sustenta un poco en una aparente verdad, pero que es la más aparente, ¿no? Que generalmente en muchos países donde hay demasiada densidad de población, pues los niveles de pobreza son altos. Y entonces pareciera que sí se corrobora ahí esa situación. Pero también hay otros casos en los que no, ¿no? Por ejemplo, México, ¿no? En los países de América Latina o de África, en estos países la densidad de población es alta y siempre hay los niveles de pobreza son altos, ¿no? Son países que en algunos casos se clasifican como subdesarrollados, ¿no? Y entonces dicen, no, pues es que se explica la pobreza y el subdesarrollo porque hay demasiada gente, demasiada población. Y en cambio los países europeos, pues no, crecen a otros ritmos. Sin embargo, hay países europeos como Holanda, por ejemplo, que tienen una densidad de población altísima y sin embargo es un país desarrollado. Entonces no hay ninguna relación entre ese déficit que teóricamente pudiera haber entre la producción de bienes y servicios disponibles y el crecimiento poblacional que pareciera que es más que esto. Entonces, en realidad no existe esa teoría de la superpoblación, es un mito, ¿no? Que no se sustenta en la realidad. Generalmente los bienes y servicios, la cantidad de bienes y servicios disponibles en el mercado, siempre, por lo regular, incluso hay más oferta de bienes y servicios que demandantes, ¿no? Y ya el que se consuman o no los bienes y servicios, el que se satisfagan o no las necesidades de la población, tiene que ver con los ingresos de la propia población, tiene que ver con sus relaciones laborales, con su relación con el mercado, con la manera en cómo las familias y las personas están, digamos, inscritas en el marco laboral y en el marco económico. Lo que generalmente existe es permanentemente siempre hay un exceso perdón, hay un cierto nivel de desempleo. Ese nivel de desempleo las economías en general lo generan y es permanente, ¿no? Hay veces que es alto, hay veces que es bajo, hay veces que se mantiene estancado, pero siempre está asociado, así como hay población económicamente activa que está empleada, también hay población económicamente activa que no es empleada. Entonces esa que no es empleada genera un desempleo y se puede medir
ese desempleo como una tasa, ¿no? La tasa de desempleo también periódicamente, en un año, 2 años, 3 años, etcétera. Igual el empleo también se puede medir periódicamente. Entonces, eh, la dinámica del crecimiento económico tiene que ver con factores de inversión, con factores tecnológicos, con factores que tienen que ver con ventajas que en algún lugar donde hay la posibilidad de que hayan recursos que se puedan explotar, pues ahí van los empresarios y se instalan y entonces generan empleos. Pero hay veces que hay lugares que no tienen eso, ¿no? Pues no tiene que ver, digamos, el crecimiento y la dinámica económica no tiene que ver con la población en ese sentido, de esa manera. No impacta a la población. El PIB y el crecimiento del PIB y el crecimiento demográfico no están relacionados, ¿no? El crecimiento demográfico, lo que decíamos, es que depende de factores culturales, de factores de salud, de factores de vivienda, de seguridad social, y también un factor económico, ¿no? De ingresos, pero es un factor complementario, aleatorio, no es determinante, ¿no? Y en el caso del crecimiento económico, tiene que ver con factores de políticas económicas, de elementos de inversión en primera instancia, que haya un nivel de inversión alto en un lugar, eso posibilita la existencia de empresas, de opciones y por lo tanto de opciones de empleo, ¿no? Pero incluso la existencia de esas empresas no aseguran un empleo al 100%. Siempre hay, como les decía, una cierta tasa de desempleo. Siempre va, eso es lo que eso mantiene de manera, es como una ley permanente de la economía que siempre se mantiene un nivel de empleo y al mismo tiempo un nivel de desempleo, ¿no? Siempre van asociados las dos cosas. Entonces, este es un equívoco que no, que quería que les quedara claro de que ni la pobreza o los factores que tienen que ver con el crecimiento poblacional no tienen relación alguna con la dinámica económica, ¿no? En ese sentido, de esa manera. De otra manera, sí la hay. Y la hay en cuanto a que si hay más población, evidentemente que habiendo más población en un lugar determinado, eso crea digamos, la posibilidad de de que eso pueda ser un atractivo para las inversiones en términos de que eh, sea importante satisfacer pues un conjunto de necesidades que esa población grande, digamos, de un lugar, esa concentración de población, planteen, ¿no? En términos de bienes y servicios. Entonces eso puede ser un estímulo para que las empresas satisfagan esas necesidades. Pero incluso produciendo esas necesidades, eso no asegura que esa población va a tener satisfecha la necesidad. Porque les decía que para que la necesidad se satisfaga, tiene que haber un elemento que está ahí interviniendo, que es fundamentalmente el salario, el ingreso, ¿no? Si no hay ingresos, pues aunque tengamos una necesidad de una vivienda, no vamos a poder comprar una vivienda porque no tenemos ingresos, ¿no? Y igual con la ropa, con el deporte, con la salud, ¿no? La salud, digamos, la satisfacción óptima del problema de la salud de la sociedad depende también, en cierta medida, de sus ingresos, ¿no? El acceso al ISSSTE, al Seguro Social, a estas instituciones de salud, tiene que ver mucho con la situación laboral del trabajador. O sea, no es un sistema abierto a toda la población, sino es a la población trabajadora en algún sector, ¿no? Ya sea en el sector público o si el trabajador trabaja en empresas particulares, bueno, ahí hay, por esa vía puede obtener la seguridad en cierto sentido, ¿no? Pero si no la tiene, pero si no puede acceder al mercado de trabajo, pues no va a poder satisfacer esa necesidad, aunque la necesidad la tenga, ¿no? Entonces, esos son los elementos que hay que valorar, analizar al momento de estar planteando esta relación entre dinámica demográfica y dinámica económica, ¿no? O sea, que hay que saber establecer la relación de manera adecuada y no caer, para evitar caer en esos patrones o en un esquema que realmente no sea el apropiado, ¿no? Y que nos quedemos con una idea un poco equivocada de,
de esta relación, ¿no? Y esto es muy importante porque como el tema que estamos trabajando es cómo varía una variable y la otra, cómo puede variar la dinámica, el crecimiento poblacional y cómo varía el crecimiento económico, debemos tener claro qué clase de relación tienen esas dos variables que estamos viendo y de las cuales estamos obteniendo referencias, ¿no? Entonces hay que situarlas con cuidado, hay que ubicarlas en su contexto para que no nos vayamos con ideas equivocadas, porque al final de cuentas de lo que se trata no es solamente de que entreguen la actividad y hagan cuantifiquen algún, algunos de los datos, obtengan el valor y lo expresen. O eso está muy bien, o sea, porque también se trata de que aprendan a usar las herramientas. Pero de lo más importante es que eh, analicen, ¿no? el problema, reflexionen sobre los múltiples aspectos que se involucran en cada proceso, ¿no? En cada temática que estamos trabajando, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Las matemáticas, los métodos cuantitativos, pues son un método nada más para obtener datos, pero no es suficiente con obtener el dato. O sea, de lo que se trata es de que haya el análisis, que haya comprensión de lo que se está tratando, ¿no? Eso es lo fundamental, porque pueden entregar el trabajo y hacerlo la parte mecánica bien, pero igual puede no haber comprensión de lo que se está haciendo, ¿no? De lo que se trata es completar las dos cosas, ¿no? Saber usar digamos, la herramienta, pero al mismo tiempo saber saber comprender, analizar el tema, ¿no? Y que quede una idea, pues más o menos aproximada, clara, de lo que se está, de lo que se está discutiendo, ¿no? Entonces, bueno, en esta semana eh, son, son dos las actividades integradoras que se van a trabajar, que se están trabajando, que bueno, ya es lo que comentaba hace un momento. Una es esta, este punto que es la relación del PIB y el crecimiento demográfico, y que hay que consultar. Bueno, la otra parte es que la consulta de las fuentes de información. Hay que trabajar los datos, porque las fuentes de información son, como su nombre lo indica, son fuentes de información. Arrojan datos, referencias que hay que, digamos, reinterpretarlas, ¿no? Tratar de identificar el dato, digamos, preciso que necesitamos para hacer nuestra actividad y reinterpretar, ¿no? el dato desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Entonces, pero requiere sí que se consulte, digamos, los materiales de apoyo que vienen en la plataforma, hay que consultarlos y hay que checarlos con detenimiento y con cuidado, ¿no? Tanto los materiales para hacer la actividad como los materiales que son de apoyo para hacer esa propia actividad, ¿no? Me parece que los materiales están bastante bien estructurados, creo que son claros, son muy precisos sobre cada cosa y la cuestión ahí es nada más un poco ser así como muy tranquilos, observar y analizar cada material y obtener la información relevante, ¿no? Del material que nos permita poder hacer la actividad que se está realizando, ¿no? Entonces, ahí tienen que consultar este, un trabajo de René Dávila sobre el PIB, ¿no? Y eh, cuáles son ahí precisamente se plantean estas aportaciones del PIB nacional y la información del INEGI. El INEGI es una de las instituciones que vamos a estar constantemente recurriendo, ¿no? Porque pues, es quien maneja la estadística nacional. Entonces, tanto de población y vivienda, como aspectos del PIB, ¿no? Del crecimiento económico. El INEGI es quien se encarga de... no es la única institución. Por ejemplo, está CONAPO. CONAPO es otra institución de población que pueden consultar, que es una buena fuente de información también alternativa, ¿no? Aparte del INEGI, podemos decir que está esta otra institución
que trabaja cifras, trabaja de manera ordenada, clasifica información y se pueden obtener datos importantes, ¿no? Entonces es INEGI, es CONAPO, son los artículos que vienen, que ahí en el material se sugiere, ¿no? Y la otra actividad es en 5 años, ¿no? Eh, esto es un estudio, digamos, como que comparativo de dos entidades muy diferenciadas, ¿no? Es el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ¿no? No se llama Distrito Federal, o se llama Ciudad de México, y el estado de Morelos, ¿no? Entonces hay que ver, observar. También la actividad requiere también un poco de observación, ¿no? Las series estadísticas son series, ¿no? Y en esas series, de primera instancia, sí, de pura observación, uno puede notar los cambios, ¿no? Que se dan de un año a otro, eh, cómo están cambiando, ¿no? Digo, ya para medir esos cambios, pues sí ya se requiere el método, ¿no? Un método. Pero de entrada, la primera observación es ver cómo está la serie, leer, aprender a leer digamos, la gráfica. Generalmente son dos variables las que se manejan en, en las gráficas en general. En el eje de las X, por ejemplo, generalmente va la variable que es independiente, ¿no? Y en el eje de las Y, que es el eje vertical, ahí se pone generalmente la variable dependiente. La variable dependiente en el eje de las X, que es vertical, y la variable independiente en el eje de las... Perdón, la variable dependiente en el eje de las Y, que es vertical, y la variable independiente en el eje de las X, que es el eje horizontal. Entonces, eso es como una especie de norma. Hay casos excepcionales que no es así. Hay procedimientos en los que se invierte, pero por lo regular, generalmente los datos se ordenan de esa manera. Entonces, el dato que va marcando el cambio y el ritmo conforme al cual cambia un, un proceso que se esté midiendo, generalmente se pone en ese eje de las X, ¿no? Que es el eje horizontal. Este, Ahí generalmente entonces, en el caso de población se manejan periodos, o sea, años, años y porcentaje de crecimiento o cantidades. Pueden ser cantidades, cifras grandes, el número total de personas, o puede ser a través de un porcentaje, ¿no? De un porcentaje. Este, un porcentaje es una parte proporcional, es una parte proporcional de un todo, ¿no? Que nos ayuda, digamos, a analizar los valores de algo pues con más claridad, ¿no? Con más facilidad. Cuando expresamos en por cientos una cantidad, pues eso nos permite situar eh, grandes cantidades, que sería complicado estar hablando de miles, ¿no? Que cambiaron en una población que cambia en un periodo determinado de 5 años, cambia en 50,000 personas, ¿no? Estar diciendo todas esas cantidades grandes, pues dichas con una cifra, con una cantidad porcentual, es una cantidad más pequeña, que es lo mismo, nada más que expresada porcentualmente, y dicho de una manera más fácil y más accesible, ¿no? Más sencilla, para manejar esas cantidades. Entonces, esas son, digamos, aprender a leer esos gráficos es importante porque todo el tiempo van a estar tratando con gráficas, ¿no? Tanto los datos de población, que tienen que ver con crecimiento poblacional o con fenómenos muy particulares, ¿no? De, por género, el crecimiento poblacional por género de edad, o por escolaridad, ¿no? O la migración, fenómeno migratorio, tanto la emigración como la inmigración, todas esas expresiones cuantitativas se expresan, se reflejan en un gráfico, ¿no? Entonces igual es en economía, ¿no?
crecimiento económico, el crecimiento del PIB, ya sea a nivel sectorial o de alguna rama económica en particular, siempre se expresa en gráficas, ¿no? Entonces, por eso las gráficas, el uso de las gráficas es importante para entender de mejor manera un problema, ¿no? Este, y digamos, crear ahí, tener un escenario en que podamos evaluar, que podamos, digamos, considerar de un periodo de tiempo largo, ¿no? Puede ser largo, corto o mediano, ¿no? Depende, ¿no? Del tipo de problema que se esté analizando, ¿no? Entonces, por eso es importante situar los elementos que componen un gráfico, ¿no? O sea, están esas dos variables, siempre generalmente se cruzan dos variables, tiene que tener una fuente, la fuente de donde se obtuvo el dato, el año, el periodo que abarque esa información, básicamente, ¿no? Esos son, digamos, de los elementos que siempre deben de considerar, tanto para cuando estén analizando una gráfica y sepan situarse, decir, bueno, si estoy hablando de población de un estado de la República Mexicana de Morelos, como tiene que decir ahí que la información corresponde al estado de Morelos, ¿no? En primera instancia, para saber de dónde, de qué estado estamos hablando, ¿sí? Pero también tenemos que saber cuál es el periodo que abarca esa información. Entonces, situar, decir, a ver, son 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, X años, ¿no? Entonces, ese es el otro punto. Y el otro punto es qué aspecto de la población, en el caso de población, qué aspecto de población es lo que se está cuantificando ahí, ¿no? Están hablando de por género, como decía, por género, perdón, el crecimiento poblacional, o por por edad, por ejemplo, o por escolaridad. Bueno, esos aspectos deben de identificarlos al momento de estar analizando la gráfica y para que puedan entender, ¿no? Esa información que está arrojando la gráfica, ¿no? Lo mismo que en lo económico, ¿no? Igual también saber, cuando estamos hablando del PIB, bueno, ¿de qué año es? ¿No? Qué periodo está abarcando? Porque eso no es lo mismo un periodo de 5 años o 10 años, no es lo mismo hablar en la actualidad o en los últimos 10 años para acá, que 10 años después hacia atrás, ¿no? O sea, son condiciones completamente distintas. Entonces el periodo es muy importante, no es un dato de más, ¿no? Sino es algo muy importante, ¿no? ¿Sabes? Entonces esos elementos siempre se deben de considerar al momento de analizar una gráfica, ¿no? Para tener claro de qué se trata. Bueno, entonces ahí la actividad requiere pues el revisar cómo se analizan las gráficas, cuando hablamos, en qué caso vamos a hacer la medición usando una tasa de crecimiento, ¿no? Y en qué momento se utiliza otro tipo de métodos, ¿no? Eso es también otro de los factores que hay que considerar, ¿no? Y bueno, en la actividad también implica lo que yo decía hace rato, que en un periodo de tiempo pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? O sea, podemos obtener un dato de cuánto creció una población, ¿sí? Podemos obtener el ritmo de crecimiento de esa población. Podemos saber, o si no creció, por ejemplo, decreció, pudo haber ocurrido el fenómeno contrario, un decrecimiento, y en qué cantidad, en qué porcentaje decreció, o si se mantuvo estancado, ¿no? La población, si hubo estancamiento en el crecimiento, también es otro elemento que digamos, otro dato que podemos entender, digamos, identificar para ver estos cambios, ¿no? Estas variaciones, en qué sentido ha variado, ¿no? Y por qué. Ahora, la respuesta del por qué, explicar el por qué ocurre eso, ahí es donde deben de tener clara los elementos que inciden en la dinámica, en este caso, de la población, ¿no? Ya ahí hay algunos materiales que explican qué variables intervienen en la dinámica poblacional.
ya había comentado hace rato, ¿no? Así haciendo como un recuento así un poco general de esto, que eran factores culturales, educativos, factores de salud, ¿no? Factores económicos también. Esos elementos son los que deben de retomar al momento de ya explicar el por qué, ¿no? Eso es lo que, ya no quedarse nada más con la cifra obtenida, no quedarse nada más explicando la cifra por la cifra misma, sino retomar la cifra, pero conectar el dato que se obtiene a través del procedimiento matemático, conectarlo con un concepto, con una idea que permita explicar ese dato, que nos permita decir, bueno, está en esta entidad la población creció porque hubo esto, esto y esto y esto, ¿no? En ese por qué ya tenemos que ir más allá, la reflexión tiene que ir más allá, el conocimiento tiene que ir más allá, dar un pasito más allá de lo que el dato mismo nos arroja, ¿no? El dato nos arroja nada más una situación, un punto, una cantidad, pero esa cantidad tiene que ser explicada el por qué, ¿no? O sea, el porqué de esa cantidad, ahí es donde vamos a entrar a la parte analítica, ¿no? A la parte reflexiva, comprensiva, a la parte en donde recurrimos a elementos de análisis, de síntesis, de inducción, de deducción, ¿no? Esos componentes que sirven para hacer el análisis de cualquier situación, esos elementos son los que tenemos que agregarles a la interpretación de los datos cuantitativos, ¿no? Entonces, fundamentalmente es esas dos cuestiones. Parece ser que algunos datos que de algunas gráficas ha habido algunos problemas, ¿no? Con algunas gráficas, no sé si las han identificado, que parece que hay algún problema ahí en el caso al menos de una de las actividades anteriores de la semana uno, sí hubo hay un problema con los datos de Yucatán y Michoacán, que en una de las gráficas parece que estaban invertidas ahí, ¿no? Las cantidades, este, parece que estaban invertidas las cantidades y entonces eso generó cierta confusión, ¿no? Este, entonces ahí hay que tener cuidado con eso, identificar ese tipo de situaciones para que no terminen confundiéndose con una información, con una referencia que puede tener un error y que si ustedes no se percatan de ese error van a arrastrar el error y va a haber equívocos ahí, ¿no? Entonces ahí yo les pido también que sean cuidadosos en eso y cuando detecten un dato equivocado en las fuentes que se les proporcionan para, para consultar la información, pues que me lo hagan saber y también se lo hacemos saber a aseguramiento de la calidad para que ellos intervengan y corrijan el problema, porque a final de cuentas eso les genera a ustedes también un contratiempo y una situación. Bueno, particularmente quería poner énfasis en esto, ¿no? En las actividades integradoras, algunos elementos que había que considerar. No voy a meterme más en los foros de clase porque quisiera que platicáramos. Este, en el caso del foro de clase, pues lo que se recomienda es lo que siempre yo les he recomendado, ¿no? Que consulten la información para que tengan un referente para participar en el foro de clase y en el foro de debate, ¿no? Es importante que se lean los documentos, que no es malo copiar y pegar. El problema es nada más cuando uno sustituye la propia opinión con el copiar y pegar un texto que puede ser muy relevante, ¿no? De algún material que consultamos, que de hecho yo he visto que se ha hecho eso y también es una forma de aportar también, pero lo que se necesita más es que ustedes mismos cuando copien y peguen, cuando copien una información, traten de reinterpretar esa información, ¿no? Y de cuando menos copiar y pegar y luego poner una opinión propia, como un apartadito ahí mismo en donde se copia y se pega la información y se pone la fuente. Eso sí, no hay que perder de vista que hay que siempre agregar la fuente de información, este, agregarla, pues poner ahí un apartado
que sea una opinión, ¿no? Que sea la opinión personalizada para que se vea que se está reinterpretando la información, ¿no? Entonces es una recomendación que yo siempre les estoy haciendo, porque el chiste al final de cuentas del debate es que se expongan los puntos de vista propios, ¿no? Bueno, yo lo dejo hasta aquí este comentario y me gustaría que pudiéramos intercambiar algunas cuestiones, algunas opiniones, algunas inquietudes que ustedes tengan, pues ahorita las vamos contestando. Entonces ya les dejo el micrófono para que intervengan y que podamos hacer este ejercicio, ¿no? de intercambio. Entonces, pues dejo hasta aquí mi participación y no sé qué quieran comentar sobre lo que hemos platicado y sobre las actividades que están realizando. No sé tú, María Luisa, si quisieras comentar algo. Ajá. Ujú. De las actividades de las fuentes de información que has consultado, sí son las adecuadas para hacer tu actividad o has tenido algunas dificultades para accesar a alguna de las fuentes de información, algunos problemas ahí que se pudieran presentar o no hay ningún problema por ese lado. Claro. Ujú. Pues sí, 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 de lo que se trata justamente es eso, ¿no? En el foro, pues es eso, es porque además es la única manera de aprender, ¿no? Y de que uno vaya desarrollando nuevos conocimientos, ¿no? Porque de otra forma, si es nada más copiar y pegar, pues sí se cumple, ¿no? Con la actividad y ya, pero realmente no va a haber posibilidades de que haya un desarrollo, ¿no? De nuevas cosas, de nuevas ideas, ¿no? No se permite que uno mismo pueda desarrollar ideas porque nada más copiamos y pegamos, ¿no? Entonces de lo que se trata es de que justamente se dé la posibilidad del desarrollo, ¿no? De nuevas ideas, ¿no? Este, no sé, eh, se integró ahorita otra compañera, pero no sé cuál es su nombre. Si nos pudieras decir tu nombre. Sí, le pido si puedes abrir tu micrófono y para que nos digas tu nombre y si quieres hacer una participación ahorita, por cualquier o alguna duda que tengas, cualquier opinión que quieras expresar, adelante. O igual también pueden escribir como mensaje, como mensaje de texto. Y entonces yo también aquí o sea, lo registramos y también podemos interactuar por esa vía, ¿no?
Ujú, claro, sí, por supuesto que sí, o sea, por la... ¿Perdón? Ujú, exacto. Exacto, sí, esa es una forma de poder desactivar para poder establecer la comunicación de una manera más directa. Pero igual es también como ustedes consideren apropiado, y de cualquier manera está bien, ¿no? Lo que importa es que nos comuniquemos y que podamos expresar lo que queramos expresar, ¿no? En este caso, ¿no? Este, bueno, pues no sé qué otro aspecto quisieran que tocáramos sobre las actividades del módulo. La semana pasada se les dio, no sé si, bueno, si se fijaron que en la plataforma había ahí un aviso de un día más para entregar las actividades, que era el día lunes, por la cuestión de la contingencia ambiental y una serie de factores que se presentaron y que bueno, que eso pudo haber perjudicado, ¿no? En cierto sentido, la entrega de las actividades. Entonces se les dio una semana más, ¿no? Para, la, de todas maneras, creo que casi todos entregaron sus actividades en tiempo y forma y pues, solo tenemos el caso de una compañera de ustedes que ella sí pidió una extensión de tiempo, pero por un problema muy particular, ¿no? Muy personal y plenamente justificado. Pero la gran mayoría sí entregaron sus actividades, ¿no? Sí, 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 sin ningún problema, ¿no? En tiempo y forma. Este, yo les pido que generalmente les genera alguna cierta inquietud no tener la calificación en los primeros días de la semana, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Tener la evaluación inmediatamente. Yo me tardo un poquito más, soy un poco lento en ese sentido y yo pido una disculpa aquí a ustedes por esa situación, pero el punto es que yo voy evaluando de manera muy particularizada y, y trato de hacer los señalamientos lo más precisos posibles que pueda para cada actividad, ¿no? Porque si al final de cuentas se trata de que haya esa retroalimentación y que se pueda dar esa retroalimentación. Entonces, pero tengan la seguridad de que su evaluación se hace, que no se pasa por alto nada, y que van a tener una evaluación siempre, pues lo más justa, ¿no? Y lo más equilibrada posible, ¿no? Este, y ya cualquier cuestión particular que quieran plantear sobre la propia evaluación, pues también estamos abiertos, ¿no? A comentar, a intercambiar opiniones, a aclarar cosas relacionadas también con la evaluación, ¿no? Que se pudiera presentar alguna confusión, alguna duda, pues tengan claro de que hay esa disponibilidad abierta para poder abordar lo que ustedes consideren de las evaluaciones, ¿no? Tenemos todos los espacios de comunicación abiertos, tanto en mensajería, toda la mensajería que hay en plataforma, como los correos personalizados, incluso hasta vía. También generalmente hacemos la sesión sincrónica pues para todo el grupo, pero igual también en un momento determinado que se requiera podemos establecer un chat particular para tratar un asunto específico relacionado con alguna de las actividades del módulo, obviamente, ¿no? Entonces, en relación a eso, también pueden decir, oye, no nos podemos, si ustedes consideran pues pertinente y adecuado en un momento determinado, establecer una sesión de chat particular sobre algún punto de la actividad, me lo hacen saber y con mucho gusto la podemos organizar. O sea, esta es la sesión general, pero también podemos organizar una sesión particular. No hay nada que nos impida más que una cuestión más bien de tiempo, ¿no? De que tenemos que organizar digamos, un posible chat con un cierto tiempo, ¿no? Y para que coincidamos en los tiempos, pero cuando ocurra una situación así, me mandan el mensaje y ya yo lo retomo y podemos establecer la vía
para establecer esa comunicación particularizada sobre algún aspecto, ¿no? Que ustedes consideren, ¿no? Ajá. No sé si quieran comentar alguna otra cuestión. Yo cierro mi micrófono ahorita y dejo abierta la comunicación porque por ahí escucho algunas cosas ahí que a lo mejor alguien quisiera comentar alguna cuestión. Buenas noches. Sí, sí te escucho perfectamente, nada más me dices cuál es tu nombre, por favor. Ajá, sí, sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema, bienvenida y es una sesión abierta y también, por supuesto que se aceptan también, este, a ver, ahí está. También, no hay ningún problema, se aceptan también cualquier aportación que alguien quiera hacer y no hay ningún inconveniente en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, bienvenido. Sí, sí. La de los conejos, la primera actividad de esta semana. de- Ujú. Ah, bueno, son varias. Sí. Bueno, son varios, digamos que son varios, aspectos, ¿no? El tema general es la relación entre el PIB y el crecimiento demográfico, ¿no? Esas es, digamos, las dos grandes variables que van a acusar, ¿no? Para ello, tienen que consultar, digamos, dos materiales que vienen ahí, ¿no? Uno que tiene que ver con el crecimiento del PIB, que es un documento de René Dávila, y otro que tiene que ver con crecimiento poblacional, que es del INEGI, ¿no? Es la información del INEGI, ¿no? Entonces, van a observar a través de las gráficas, van a observar cómo ha crecido una y otra variable, ¿no? Y ver y poder identificar si hay esa relación, si se corresponde, si, por ejemplo, si la población en 10 años creció 2% o 3%, una cantidad de X, ¿no? Y el crecimiento económico en ese mismo periodo, digamos que de 1980 a 1990, la población creció un 2%, por poner un ejemplo, ¿no? No es exacto, nada más es un ejemplo. Y en ese mismo periodo, el crecimiento económico fue del 2.5 o del 3 o del 1%. Esas dos cantidades tienen que ver si hay una relación entre una y la otra. Es decir, si el que crezca la población, el que haya más población, influye en el PIB, digamos, en los bienes y servicios que se producen en un periodo de tiempo determinado, y en esa medición, o viceversa, si el hecho de que haya crecido la producción de bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado está incidiendo en ese porcentaje de crecimiento de la población. Entonces, ahí hay que analizar, hay que ver si hay esa relación. Yo al principio de la sesión había, digamos, hecho una valoración para ver algunos equívocos que hay, ¿no? Sobre esa cuestión, ¿no? En el crecimiento de la población influyen muchos factores que tienen que ver con educación, con salud, con factores de seguridad social, vivienda, este, factores culturales, factores económicos también, pero es un elemento más dentro de el conjunto de elementos que van haciendo que una población crezca. Y bueno,
los tres grandes elementos que se toman en cuenta para que se cuantifican en el crecimiento de la población, ustedes ya lo vieron, ¿no? En los documentos ahí son nacimientos, defunciones y la diferencia entre nacimientos y defunciones con el saldo migratorio, ¿no? Esos tres elementos, esos tres grandes, digamos, datos, son los que nos arrojan, digamos, el indicador, ¿no? Del crecimiento, de cuánto creció, cuánto no creció, ¿no? Pero los factores que influyen para que haya más nacimientos o para que haya más o menos defunciones o más o menos nacimientos o más o menos saldo migratorio, tienen que ver con esos factores que decíamos hace un momento, que tienen que ver con cuestiones culturales, seguridad social, salud, vivienda y económicos, ¿no? Eso en relación a la población, al crecimiento poblacional. Pero en relación al PIB, el crecimiento del PIB no depende del crecimiento de la población. El crecimiento del PIB tiene que ver con factores de inversión, con factores que tienen que ver con elementos que se les llaman en economía comparativos, ¿no? Los elementos comparativos, las ventajas comparativas y competitivas de un lugar, pues puede ser atractivo o no atractivo para una inversión, ¿no? Un lugar que tiene un atractivo de recursos naturales, que pueden ser valiosos en el mercado, puede ser un atractivo para que haya mucha inversión ahí, aunque en ese lugar haya poca población. Pueden llegar ahí unas grandes inversiones y el lugar puede ser que tenga poca población. Entonces ahí no hay esa relación. En otro sentido sí la hay, pero es más de manera indirecta. Cuando en un lugar hay más población, mucha población, pues eso puede ser un incentivo para que las empresas se instalen en un lugar también en un momento determinado e intenten satisfacer necesidades de esa población grande que está en un lugar. Pero la satisfacción en sí misma de la necesidad del bien y servicio depende de la ubicación de esa población en el mercado, de los ingresos que tenga esa población. O sea, puede crecer mucho la población y demandar vivienda, demandar salud, demandar escuelas, pero si la familia o si el sujeto no tienen ingresos o sus ingresos son muy reducidos, pues aunque tenga esas necesidades no van a ser cubiertas, porque tiene sus ingresos, no, porque depende de los ingresos, ¿no? De sus ingresos depende que satisfaga esas necesidades. Aunque existan, digamos, los bienes y servicios para satisfacerlos, de todas maneras no va a ser posible que los bienes se satisfagan. Entonces, hay que ver esos elementos que no es tan directo así, de que hay una explicación por ahí que dice, bueno, que si la población crece, pues entonces demanda más bienes y servicios y por lo tanto se van a satisfacer esos bienes y servicios. La relación no es tan mecánica, no es tan así tan directa, sino que hay que ver esos otros elementos que para ver si efectivamente se pueden satisfacer o no las necesidades sociales. Y uno de los grandes equívocos que hay, y hay toda una explicación sobre eso, es que en los lugares donde hay mucha población, esa población tan grande excede las posibilidades económicas de que se satisfagan sus necesidades, digamos, en bienes y servicios, porque parten de una concepción que es errónea, pero que en algunos círculos, en algunos lugares, les dan como válido eso, aunque no se puede demostrar esa situación, más bien se puede demostrar todo lo contrario, dan como válido la idea de que la población crece de manera geométrica y la economía crece de manera aritmética. Entonces dicen, no, es que la economía, los bienes y servicios se producen de una manera muy limitada, muy secuencial, en un proceso periódico y secuencial, en tanto que la población crece, se multiplica, ¿no? Muchísimo, y por lo tanto esa situación de que crezca demasiado crea una superpoblación, una sobrepoblación, que no puede ser, a la cual no se le puede satisfacer todas esas necesidades. Esa idea es errónea, ¿no? Porque hay lugares, yo comentaba un caso de Holanda, por ejemplo, que Holanda es un país con una densidad de población muy alta, de las más altas del mundo, y sin embargo es un país que satisface todas sus necesidades sociales, y es un país desarrollado, ¿no? Holanda. No así, vamos a ver otros países, otros casos,
en donde también hay una gran cantidad de población, pero las necesidades no se satisfacen. Pero no es por la población, no es porque la causa sea que haya una demasiada población, ¿no? O esa sobrepoblación. En realidad no existe ninguna sobrepoblación en ninguna parte del mundo, ¿no? Lo que realmente existe siempre es que todo, digamos, toda dinámica económica siempre lleva una parte que es empleo y otra parte que es desempleo, ¿no? Las dos cosas están siempre juntas, ¿no? Nunca las unidades económicas existentes en cualquier parte del mundo, nunca satisfacen el 100% de la demanda laboral que hay. La población económicamente activa nunca está trabajando al 100%. Siempre hay un porcentaje que es de desempleados y otro porcentaje que son de empleados. Es en ese sentido que sí hay una relación entre economía y demografía, ¿no? Pero la relación que tiene la economía con la demografía es en relación específicamente con la población trabajadora, con la población económicamente activa que puede trabajar. Pero hay otro, digamos, otro universo de población que no es población económicamente activa y que por lo tanto no están en esa relación laboral, ¿no? Con las empresas. Entonces ahí no hay una relación, ¿no? Y la economía ni siquiera contempla ese tipo de cuestiones. Entonces digamos, esos elementos hay que considerarlos al momento de hacer el análisis y la reflexión sobre, digamos, la relación que podamos establecer entre crecimiento demográfico y crecimiento económico, ¿no? Las dos variables tienen sus propios factores que son los que definen por qué crece una economía, ¿no? Y por qué crece una población. Pero no es, su relación es indirecta, ¿eh? No dependen una de otra, no hay una relación de dependencia entre una y la otra, sino sí hay una relación, pero es indirecta, ¿no? Entonces eso, para que lo ubiquen, digamos, en su justa dimensión, esas dos relaciones y no se queden, porque la pregunta pareciera que induce a pensar que hay una relación, ¿no? Cuando dice, bueno, a ver, establece qué relación hay entre el PIB, crecimiento del PIB y crecimiento demográfico, y pareciera que porque la pregunta está formulada de esa manera, tendríamos que buscar que efectivamente tienen una relación, cuando en realidad, cuando en realidad la relación es que no hay tanta relación, ¿no? Que sí hay relación, pero es indirecta, ¿no? Que no hay tanta relación, ¿no? Entonces eso era un aspecto que hay que explicar en uno de los puntos de la actividad integradora, ¿no? Entonces, y bueno, son, es la relación del PIB y el crecimiento demográfico. ¿Cuál es la relación entre el crecimiento demográfico y su aportación al PIB nacional? Entonces ahí, por ejemplo, la relación que ustedes pueden establecer es identificar en el PIB cuál es la población económicamente activa, que esa es la que aporta al PIB, no la demás población, sino la población económicamente activa, o sea, la que está produciendo, la que está insertada en alguna actividad económica formal, a través de la cual obtiene la gente que está trabajando en el comercio, en los servicios, en la industria, en la agricultura, pero de manera y que obtiene un salario y un ingreso a través de su actividad, esas personas conforman la población económicamente activa empleada y son las que producen bienes y servicios y generan un valor. Y esos son los que hacen una aportación al PIB de manera directa. No la población en general, sino una parte de la población, ¿no? Eso. Entonces ahí hay que identificar esos dos, la población en general y la población económicamente activa, que ya es como un apartado, dijéramos, de la población en general, ¿no? No es toda la población, sino es un sector que es el que trabaja y ellos son los que aportan al PIB, ¿no? Al PIB nacional. Y eso es uno de los puntos que hay que explicar en, en, en esta primera actividad, ¿no? Este, bueno, básicamente esas son los dos aspectos que hay que trabajar en esa actividad, ¿no? Identificar qué relación hay entre el PIB y el crecimiento demográfico y cuál es la relación entre el crecimiento demográfico y su aportación al PIB nacional, ¿no? Sería la segunda, la, el segundo punto de la primera actividad, ¿no? ¿No? Serían entonces esas dos cosas son las que tienen que resolver. Eh,
consulten digamos, las gráficas, observen, comparen y reflexionen. Es como que la actividad es un poco de reflexión, ¿no? Es de identificar datos, identificar cantidades, pero no quedarse con ese punto nada más, sino ir un pasito más allá y una vez que se hayan identificado esas cantidades, saber por qué se dan esas cantidades y qué relación hay entre una cantidad y la otra. Eso es básicamente la actividad uno, ¿no? La otra, la de en 5 años, es hacer pues una especie de comparativo, es un estudio comparativo entre el crecimiento poblacional, los factores que han incidido en el crecimiento poblacional del Distrito Federal, una zona como el Distrito Federal, y un estado como Morelos, ¿no? Son dos, que si bien Morelos está dentro del área, digamos, dentro de la región geográfica dentro del Distrito Federal, sin embargo, tiene características muy peculiares que lo hacen ser muy diferente a la dinámica del crecimiento poblacional del Distrito Federal, ¿no? Ahí hay que tomar en cuenta factores como la parte, digamos, histórica, ¿no? De que el Distrito Federal tradicionalmente ha sido un lugar donde ha habido más inversión, más, también más densidad de población, más inversión, más actividad industrial, más actividad de servicios, la infraestructura, etcétera. Son factores que de alguna manera están ahí gravitando y que explican por qué el Distrito Federal crece a un determinado ritmo, ¿no? Y en el caso de Morelos, su situación ha sido un poco distinta, ¿no? Tiene otros componentes en su historia y en su proceso que explican por qué su dinámica poblacional sigue un ritmo diferente y obedece a factores un tanto distintos, ¿no? A los que tiene el Distrito Federal, porque incluso el papel que juegan cada una de estas dos entidades es distinto, ¿no? En el contexto regional y a nivel nacional juegan papeles diferentes, ¿no? Diferenciados, entonces ahí hay que ubicar esas diferencias y también analizar un poquito. Es digamos que las actividades que se hacen en este módulo son de análisis, ¿no? Principalmente, ¿no? El dato cuantitativo es nada más para obtener una base empírica, ¿no? Una evidencia empírica directa así de un problema y tener la base sobre la cual asentar un análisis mayor, ¿no? Un análisis que explique procesos, ¿no? Entonces es más de reflexión y de análisis. No es una materia de matemática simple, ¿no? Decir, bueno, entonces es matemáticas, pero no. O sea, es analítica, es de comprensión, es de establecer relaciones entre procesos, entre factores que inciden en los procesos. Y ahí hay que recurrir a elementos que son propios de lo que es el análisis, ¿no? Y buscar otras referencias que nos ayuden a entender las problemáticas que estamos tratando en cada uno de los temas, ¿no? Eso es lo que yo te podía comentar sobre estas dos actividades. No sé si ha sido claro o tengas otro comentario que hacer, algún otro comentario que hacer, ¿no? Este, ajá, claro. Sí, y es que no la encontrabas porque también no la tiene tan directamente. O sea, en realidad. O sea, no es tanto porque no comprendieras mucho, sino porque más bien en sí mismo el problema, este, ajá, ajá, sí, y en cierto, exactamente, así es. Efectivamente, es eso, ¿no? Centralmente es eso, ¿no? Y bueno, revisar, yo lo que comentaba al principio también es que incluso algunos de sus compañeros han detectado algunas fallas en las fuentes de información, ¿no? De hecho, en la actividad pasada hubo un problema ahí con con la gráfica de Michoacán y Yucatán,
que no, que estaban invertidas, ¿no? La que correspondía a Yucatán parecía que era de Michoacán y viceversa, porque los datos que arrojaban eran distintos. Eso pudo generar algún problema de confusión. Y yo no dudo que pudieran toparse después en estas actividades y en las siguientes que vamos a realizar con alguna dificultad en las fuentes, ¿no? Cuando eso ocurra, pues mándenme un mensajito para identificar inmediatamente el problema y ver de qué manera lo saldamos para que no vayan ustedes acarreando el problema y terminen haciendo algo mal porque también la información estuvo mal y entonces no les permitió a ustedes hacer un buen trabajo, ¿no? Porque ahí había, entonces ahí tenemos que checar eso para que no pasen ese tipo de cosas y buscar, si ocurren, pues busquemos otra opción, ¿no? Una opción intermedia a esa situación, ¿no? Y que el chiste es que ustedes tengan la información clara y que puedan contar con esos datos bien para que puedan hacer su actividad de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, pues no sé qué otra cosa quisieran comentar, alguna otra cuestión que quieran comentar, pues adelante. Este, Estamos aquí ahorita para escuchar lo que sea, ¿no? Si ya no hay entonces, pues entonces dejamos hasta aquí la sesión del día de hoy. Y pues les quiero agradecer su presencia. Y pues espero que las actividades les vayan entendiendo poco a poco de una mejor manera, que vayan haciendo sus actividades bien. Y pues seguimos en comunicación, mantenemos todas las vías abiertas que tenemos en la plataforma para la comunicación en cualquier aspecto. Les ofrezco mi disponibilidad para digamos, atender lo que ustedes requieran, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Muy buenas noches y pues que tengan una excelente noche todos, ¿no? Entonces, estamos ahí en comunicación. Hasta luego.